Mi suegra millonaria me humilló con champán diciendo: «Firma o vete muerta de hambre». Mi novio rico se burló. Sonreí y dije: «Adiós al negocio». El aroma a cilantro y ají picante inundaba la pequeña cocina de sabores de casa. Carmela se secó el sudor de la frente con el dorso de la mano, dejando una mancha de harina en su piel morena. El sonido de las ollas hirviendo y el chisporroteo de la carne en la plancha formaban una sinfonía familiar que la reconfortaba. «Miguel, necesito esas cebollas ya», gritó Carmela a su chef y mejor amigo, quien picaba verduras a una velocidad vertiginosa. «Van volando, jefa», respondió Miguel con una sonrisa, lanzando hábilmente las cebollas picadas hacia la sartén de Carmela, quien las atrapó en el aire con un movimiento fluido. El pequeño restaurante bullía de actividad. Las mesas de madera desgastada estaban llenas de comensales locales que venían por el sabor auténtico de la cocina de Carmela. El olor a ajiaco recién hecho y arepas calientes se mezclaba con las risas y conversaciones animadas. Pero detrás de esa atmósfera alegre, Carmela ocultaba una preocupación creciente. Mientras servía un plato de bandeja paisa a un cliente habitual, su mente divagaba hacia la pila de facturas sin pagar que se acumulaban en la oficina trasera. «Doña Carmen, ¿cómo está el ajiaco hoy?», preguntó Carmela a una anciana que comía con deleite. «Ay, mijita, como siempre, delicioso. Me recuerda al que hacía mi abuela», respondió la mujer con una sonrisa nostálgica. Esas palabras hicieron que el corazón de Carmela se hinchara de orgullo, pero la alegría fue efímera. El sonido de la puerta abriéndose captó su atención, y al volverse, su mirada se cruzó con la de un hombre que jamás había visto en su restaurante. Alto, de traje impecable y con un aire de confianza que parecía fuera de lugar en el humilde local, el desconocido escaneó el ambiente con curiosidad antes de fijar sus ojos en Carmela. Por un momento, ella se sintió cohibida, consciente de su delantal manchado y su cabello revuelto. «Buenas tardes», saludó el hombre con una voz grave y melodiosa. «¿Tiene una mesa para uno?». Carmela asintió, guiándolo hacia la única mesa libre cerca de la ventana. «¿Qué le puedo ofrecer?», preguntó, entregándole el menú escrito a mano. «Sorpréndame», respondió él con una sonrisa cautivadora. «Quiero probar lo mejor que tenga». Algo en su mirada intensa hizo que Carmela se estremeciera. Volvió a la cocina, decidida a impresionar a este misterioso cliente. «Miguel, vamos a preparar algo especial», anunció, sacando ingredientes frescos. Mientras cocinaba con pasión renovada, Carmela no podía evitar lanzar miradas furtivas al hombre de traje. Él observaba todo con interés, desde los cuadros descoloridos en las paredes hasta las conversaciones animadas de los otros comensales. Finalmente, Carmela se acercó con un plato humeante. «Aquí tiene, señor, sancocho especial de la casa, con un toque secreto de mi abuela». El hombre probó un bocado y cerró los ojos, saboreando. Cuando los abrió, miró a Carmela con una mezcla de sorpresa y admiración. Esto es extraordinario», dijo con sinceridad. «Gracias», respondió Carmela, sintiendo un inexplicable orgullo y nerviosismo. «Soy Alejandro», se presentó, extendiendo su mano. «Y creo que acabo de descubrir el tesoro culinario mejor guardado de Medellín». Carmela estrechó su mano, sintiendo una chispa de electricidad en el contacto. «Carmela», respondió con una sonrisa tímida. Lo que ninguno de los dos sabía en ese momento era que ese encuentro casual estaba a punto de cambiar sus vidas para siempre. Mientras Alejandro terminaba su comida, los ojos de Carmela se desviaron nuevamente hacia la oficina, donde se escondían las facturas pendientes. El destino de Sabores de Casa pendía de un hilo, y ella no tenía idea de que la solución a sus problemas y el inicio de otros mucho más complejos acababa de cruzar su puerta. Los días siguientes al encuentro con Alejandro pasaron como un torbellino para Carmela. El misterioso hombre de traje se había convertido en un cliente habitual de Sabores de Casa, apareciendo cada día a la hora del almuerzo con una sonrisa encantadora y un interés genuino en cada plato que probaba. «Carmela, eres una artista», le dijo Alejandro una tarde limpiándose los labios con una servilleta. «¿Nunca has pensado en expandir tu negocio?». Ella soltó una risa nerviosa
mientras recogía los platos vacíos. «Expandir. Apenas puedo mantener este local a flote». Alejandro la miró con intensidad. «Déjame mostrarte algo. ¿Tienes libre esta noche?» El corazón de Carmela dio un vuelco. Bueno, cierro a las 9. «Perfecto. Pasaré por ti a las 9:30». Esa noche, después de cerrar el restaurante y cambiarse apresuradamente, Carmela esperaba nerviosa en la puerta. Un elegante auto negro se detuvo frente a ella, y Alejandro bajó para abrirle la puerta. «¿Lista para una aventura?», preguntó con una sonrisa traviesa. El viaje los llevó por las zonas más exclusivas de Medellín. Carmela miraba asombrada por la ventana, viendo pasar mansiones y edificios lujosos que parecían sacados de otra realidad. Finalmente, llegaron a un restaurante en lo alto de una colina con vistas panorámicas de la ciudad iluminada. «Bienvenida a El Cielo», anunció Alejandro mientras la guiaba al interior. El ambiente era sofisticado, con mesas elegantemente dispuestas y camareros impecablemente vestidos. Carmela se sintió fuera de lugar con su sencillo vestido, pero Alejandro la trataba como si fuera una reina. Durante la cena, Alejandro le reveló que era dueño de una cadena de hoteles de lujo y que estaba expandiendo su negocio. «Carmela, tu talento es increíble. Imagina lo que podrías hacer con los recursos adecuados», dijo, sus ojos brillando con entusiasmo. «Quiero ayudarte a llevar tu cocina al siguiente nivel». Ella lo miró aturdida por la propuesta y por el vino caro. «Alejandro, apenas nos conocemos». Él tomó su mano sobre la mesa. «A veces la vida nos presenta oportunidades únicas. Hay que ser valiente para tomarlas». Los días siguientes fueron un torbellino de citas lujosas y propuestas emocionantes. Alejandro la llevó a eventos de alta sociedad, le presentó a chefs reconocidos y la hizo soñar con posibilidades que nunca había imaginado. Una noche, mientras paseaban por un jardín iluminado con farolillos, Alejandro se detuvo y se arrodilló frente a ella. «Carmela Rojas», dijo, sacando una pequeña caja de terciopelo, «sé que es rápido, pero estoy seguro de lo que siento. ¿Me harías el honor de casarte conmigo?». Carmela sintió que el mundo se detenía. El anillo que brillaba ante ella valía probablemente más que todo su restaurante. «Alejandro, esto es tan repentino». «Piénsalo», dijo él, poniéndose de pie y abrazándola. «Juntos podríamos crear algo extraordinario. Tu talento, mi visión de negocios. Seríamos imparables». Esa noche, de vuelta en su pequeño apartamento sobre el restaurante, Carmela no pudo dormir. Las palabras de Alejandro resonaban en su mente, mezclándose con el recuerdo de las facturas sin pagar y los sueños que siempre había tenido para sabores de casa. A la mañana siguiente, con ojeras pero decidida, llamó a Alejandro. «Acepto», dijo con voz temblorosa. «Me casaré contigo». La risa de alegría de Alejandro al otro lado de la línea la hizo sonreír, pero un escalofrío recorrió su espalda cuando él agregó: «Maravilloso. Pasaré por ti en 1 hora. Hay algunos detalles que debemos discutir con mi abogado». Mientras se preparaba para reunirse con su ahora prometido, Carmela no podía sacudirse la sensación de que estaba a punto de entrar en un mundo para el que no estaba preparada. Lo que no sabía era que las verdaderas pruebas apenas estaban por comenzar y que el precio de este cuento de hadas podría ser más alto de lo que jamás imaginó. El rugido del motor de un Porsche plateado rompió la tranquilidad de la calle donde se ubicaba Sabores de Casa. Carmela, nerviosa, se alisó el vestido más elegante que tenía, un regalo reciente de Alejandro, y subió al auto. «Estás preciosa, mi amor», dijo Alejandro, besándola suavemente. «Lista para conocer a mi madre». El estómago de Carmela se retorció. «Eso creo», respondió con una sonrisa forzada. Mientras atravesaban los lujosos barrios de El Poblado, Carmela sentía que se adentraba en un mundo ajeno. Finalmente, llegaron a una imponente mansión con jardines perfectamente cuidados. En la entrada, una mujer elegante los esperaba. Doña Beatriz, la madre de Alejandro, escrutó a Carmela de pies a cabeza con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Así que tú eres la famosa cocinera», dijo extendiendo una mano con manicura perfecta.
Bienvenida, querida. El almuerzo fue una prueba de resistencia para Carmela. Cada pregunta de doña Beatriz parecía una trampa, cada comentario una crítica velada. «¿Y dices que tu restaurante está en... ¿qué barrio?», preguntó doña Beatriz arrugando ligeramente la nariz. «En Buenos Aires, señora», respondió Carmela, sintiendo cómo se le cerraba la garganta. «Ah, qué pintoresco», replicó doña Beatriz, intercambiando una mirada con Alejandro. Después del postre, doña Beatriz sugirió que Carmela la acompañara a ver el jardín. Una vez solas, la actitud de la mujer cambió drásticamente. «Escúchame bien, niña», siseó, agarrando el brazo de Carmela. «No sé qué crees que estás haciendo, pero Alejandro merece a alguien de su clase. Si piensas que vas a poner tus manos en la fortuna de nuestra familia, estás muy equivocada». Carmela, atónita, intentó defenderse. «Señora, yo amo a Alejandro, no estoy interesada en su dinero». Doña Beatriz soltó una risa cruel. «Por favor, todas dicen lo mismo, pero te tengo una sorpresa, querida. Hay un contrato prenupcial esperándote. Si quieres casarte con mi hijo, tendrás que firmarlo». El mundo pareció detenerse para Carmela. «¿Un contrato, pero...?» «Oh, sí», continuó doña Beatriz con una sonrisa maliciosa. «Y no es cualquier contrato. Si el matrimonio dura menos de 5 años, te irás sin un centavo. Ni siquiera podrás quedarte con los regalos que Alejandro te ha hecho». Carmela sintió que le faltaba el aire. Eso es injusto. La vida es injusta, querida, especialmente para las cazafortunas como tú». Antes de que Carmela pudiera responder, Alejandro apareció en el jardín. «¿Todo bien, mis amores?», preguntó con una sonrisa despreocupada. «Perfecto, hijo», respondió doña Beatriz, volviendo a su máscara de amabilidad. Solo le mostraba a Carmela las rosas. «Son tan delicadas, ¿verdad? Hay que saber cómo tratarlas para que no se marchiten». El mensaje era claro. Carmela asintió, sintiendo cómo las espinas de esa rosa invisible se clavaban en su corazón. De vuelta en el auto, Alejandro notó su silencio. «¿Estás bien, amor? Sé que mi madre puede ser un poco... intensa». Carmela forzó una sonrisa. «Estoy bien, solo cansada. Ha sido un día largo». Mientras el Porsche se alejaba de la mansión, Carmela miraba por la ventana, su mente un torbellino de dudas y miedos. El sueño de amor que había imaginado comenzaba a desmoronarse, revelando una realidad mucho más compleja y amenazante. Esa noche, en la soledad de su apartamento, Carmela lloró abrazada a la vieja foto de su padre. «Papá, ¿qué debo hacer?», susurró entre sollozos. El contrato prenupcial pesaba sobre ella como una losa. ¿Realmente Alejandro la amaba o era parte de algún plan elaborado? ¿Valía la pena arriesgar todo por este nuevo mundo que se le ofrecía? Mientras la noche avanzaba, Carmela se debatía entre el amor que sentía por Alejandro y el instinto que le gritaba que tuviera cuidado. Lo que no sabía era que las verdaderas pruebas apenas estaban comenzando y que su integridad y sus sueños pronto serían puestos a prueba de maneras que jamás habría imaginado. El sol apenas se asomaba sobre los cerros de Medellín cuando Carmela abrió los ojos exhausta después de una noche de insomnio y dudas. El aroma a café recién hecho la guió hasta la cocina, donde Miguel ya estaba preparando el desayuno. «Madrugaste, jefa», comentó su amigo, notando las ojeras bajo sus ojos. «¿Todo bien con el ricachón?». Carmela suspiró, tomando la taza que le ofrecía. «Es complicado, Miguel, muy complicado». Mientras le contaba sobre la visita a casa de doña Beatriz y el contrato prenupcial, el rostro de Miguel se ensombrecía. «Carmela, eso no suena nada bien. ¿Estás segura de que quieres meterte en ese mundo?». Antes de que pudiera responder, el teléfono de Carmela vibró. Era un mensaje de Alejandro. «Amor, necesito verte. Tengo una sorpresa. Paso por ti en 1 hora». El viaje en el lujoso auto de Alejandro fue silencioso. Carmela notaba a su prometido tenso, como si estuviera reuniendo coraje para algo. Finalmente, se detuvieron frente a una notaría en el centro de la ciudad. «¿Qué hacemos aquí?», preguntó Carmela confundida. Alejandro tomó su mano, sus ojos brillando con una mezcla de emoción y... ¿culpa? «Cariño, sé que el tema del contrato prenupcial te ha estado preocupando.
Estoy aquí para demostrarte que confío en ti completamente. Dentro de la notaría, un hombre de traje los recibió con una carpeta. Señorita Rojas, aquí tiene el contrato. Como verá, es bastante generoso. Carmela hojeó el documento, su corazón latiendo con fuerza. Efectivamente, las cláusulas parecían favorables, pero algo no encajaba. ¿Por qué tanta prisa? Alejandro, esto es inesperado. ¿Podría llevármelo para revisarlo con calma? La sonrisa de Alejandro flaqueó por un segundo. Por supuesto, amor. Aunque, ¿no sería maravilloso resolverlo hoy mismo para poder concentrarnos en nuestro futuro juntos? Algo en su tono hizo que Carmela se tensara. Recordó las palabras de su padre. Mijita, nunca firmes nada sin leerlo 3 veces y consultarlo con la almohada. Prefiero llevármelo, insistió Carmela. Gracias por entender. El viaje de regreso fue aún más incómodo. Alejandro parecía distraído, revisando constantemente su teléfono. Al llegar a Sabores de Casa, Carmela notó un auto desconocido estacionado cerca. ¿Esperas a alguien?, preguntó Alejandro, súbitamente alerta. No que yo sepa, respondió ella extrañada. Al entrar al restaurante, Carmela se quedó paralizada. Sentado en una mesa con una expresión seria, estaba el padre Joaquín, su viejo amigo y consejero espiritual. Carmela, hija, dijo el sacerdote levantándose, necesitamos hablar. Es sobre las tierras de tu padre. El color abandonó el rostro de Alejandro. ¿Qué tierras?, preguntó con una voz que intentaba sonar casual. Carmela, confundida, miró de uno a otro. Las tierras que papá dejó en el campo. Nunca les di importancia. Son solo unos terrenos abandonados. El padre Joaquín negó con la cabeza. Eso es lo que siempre creíste, hija. Pero la verdad es muy diferente. Lo que siguió fue como un sueño bizarro para Carmela. El padre Joaquín explicó que las tierras de su padre, aparentemente sin valor, estaban situadas justo en el corazón de un proyecto de desarrollo turístico masivo, tierras que ahora valían una fortuna. Tu padre me hizo prometer que te lo diría cuando fuera el momento adecuado, continuó el sacerdote, y creo que ese momento es ahora. Carmela se volvió hacia Alejandro, buscando compartir su asombro, pero lo que vio la dejó helada. Su prometido estaba pálido, con una mezcla de shock y decepción en su rostro. ¿Tú lo sabías?, susurró Carmela, las piezas encajando dolorosamente en su mente. Alejandro intentó tomar su mano, pero ella se apartó. Carmela, puedo explicarlo. Pero ella ya no escuchaba. Recuerdos inundaron su mente. Las atenciones repentinas de Alejandro, la prisa por el matrimonio, el contrato. Todo había sido una elaborada mentira. Con lágrimas en los ojos, Carmela miró al hombre que creía amar. Todo fue por las tierras. Nuestro amor fue solo un negocio para ti. El silencio de Alejandro fue toda la respuesta que necesitaba. Afuera, el cielo de Medellín se oscurecía, como si reflejara la tormenta que se desataba en el corazón de Carmela. El sueño de amor se había convertido en una pesadilla de engaños, y ahora tenía que decidir. ¿Lucharía por lo que era suyo o se dejaría arrastrar por las mentiras de un mundo que nunca le perteneció? Los días que siguieron a la revelación fueron un torbellino para Carmela. Entre consultas con abogados, largas conversaciones con el padre Joaquín y noches de insomnio, apenas tuvo tiempo de procesar sus emociones. Alejandro la bombardeaba con mensajes y llamadas, alternando entre disculpas desesperadas y promesas de amor eterno. Una tarde, mientras Carmela preparaba arepas de forma mecánica en la cocina de Sabores de Casa, Miguel entró con un sobre elegante en la mano. «Jefa, llegó esto para usted», dijo, entregándole la invitación con cautela. Carmela la abrió, sus ojos recorriendo el papel dorado. Era una invitación a la gala anual de la Fundación Montero, el evento benéfico más exclusivo de Medellín. «Es esta noche», murmuró Carmela. Alejandro me había hablado de esto hace semanas, pero con todo lo que ha pasado, Miguel la miró preocupado. «¿Vas a ir?». Carmela se quedó en silencio por un momento, su mente trabajando a toda velocidad. Finalmente, una chispa de determinación brilló en sus ojos. «Sí, voy a ir.
Es hora de enfrentar a Alejandro y a su madre en su propio terreno. Esa noche Carmela se preparó con cuidado, se puso el vestido más elegante que tenía, un regalo de Alejandro que ahora le sabía amargo, y se maquilló con esmero, ocultando las ojeras de noches sin dormir. Al llegar al lujoso hotel donde se celebraba la gala, Carmela sintió todas las miradas sobre ella. Avanzó con la cabeza en alto, ignorando los murmullos y las miradas de curiosidad. Alejandro la interceptó en la entrada del salón. «Carmela, viniste», dijo con una mezcla de alivio y nerviosismo. «Tenemos que hablar, por favor». «Ahora no, Alejandro», respondió ella fríamente, esquivándolo y adentrándose en el salón. El lugar era un derroche de lujo, candelabros de cristal, mesas cubiertas de manteles de seda y la élite de Medellín vestida con sus mejores galas. Carmela se sentía como un pez fuera del agua, pero se mantuvo firme. No tardó en localizar a doña Beatriz, quien la miraba desde el otro lado del salón con una mezcla de sorpresa y desdén. La mujer se acercó, copa de champán en mano. «Vaya, vaya, la cocinera nos honra con su presencia», dijo con falsa dulzura. «¿No te sientes un poco fuera de lugar, querida?» Carmela estaba a punto de responder cuando Alejandro apareció, visiblemente nervioso. «Madre, Carmela, por favor, no hagamos una escena». «Una escena», replicó doña Beatriz alzando la voz. «La única escena aquí es esta. Intrusa pretendiendo ser parte de nuestro mundo». La tensión en el aire era palpable. Los invitados cercanos comenzaron a prestar atención, formando un círculo alrededor de los tres. Fue entonces cuando doña Beatriz, en un arrebato de ira, hizo algo que nadie esperaba. Levantó su copa y arrojó el contenido directamente al rostro de Carmela. El champán frío golpeó a Carmela, empapando su rostro y su vestido. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. Los invitados jadearon. Alejandro se quedó paralizado, y doña Beatriz sonrió con malicia. «Aquí tienes tu desinfección, pobretona», escupió doña Beatriz. «Si quieres casarte con mi hijo, firma ese maldito contrato ahora mismo o lárgate de aquí». Carmela, chorreando champán, miró a su alrededor. Vio la vergüenza en los ojos de Alejandro, el desprecio en los de doña Beatriz, y la mezcla de lástima y curiosidad morbosa en los rostros de los invitados. En ese momento, algo se quebró dentro de Carmela, pero no fue su espíritu, sino las cadenas de inseguridad que la habían atado. Con una calma que sorprendió a todos, incluida ella misma, se irguió, miró directamente a los ojos de doña Beatriz y sonrió. «Gracias por la bienvenida, doña Beatriz», dijo con voz clara y firme. «Pero creo que ha habido un malentendido. No soy yo quien necesita ser parte de su mundo. Son ustedes quienes acaban de perder la oportunidad de ser parte del mío». Volviéndose hacia Alejandro, quien la miraba boquiabierto, añadió: «En cuanto a nuestros negocios, Alejandro, considéralos cancelados. Tus sueños de resort se quedan sin paraíso. Mis tierras, mi dignidad y mi corazón no están en venta». Y con esas palabras, Carmela dio media vuelta y caminó hacia la salida, dejando tras de sí un rastro de champán y murmullos asombrados. Mientras cruzaba las puertas del hotel, sintió una mezcla de dolor y liberación. El cuento de hadas había terminado, pero su verdadera historia estaba a punto de comenzar. La noche envolvía las calles de Medellín, mientras Carmela caminaba sin rumbo, su vestido arruinado goteando champán. Las luces de la ciudad se reflejaban en las lágrimas que corrían por sus mejillas, mezclándose con los restos del caro licor. Cada paso la alejaba del mundo de lujo y mentiras que había estado a punto de abrazar y la acercaba a una verdad dolorosa, pero liberadora. Sin darse cuenta, sus pasos la llevaron hasta la pequeña iglesia donde el padre Joaquín oficiaba. La puerta estaba entreabierta y un halo de luz cálida se derramaba sobre los escalones de piedra. Carmela dudó por un momento antes de entrar. El interior de la iglesia estaba en penumbra, iluminado solo por el parpadeo de algunas velas. El padre Joaquín, que estaba arreglando el altar, se volvió al escuchar sus pasos. «Carmela, hija mía», exclamó, corriendo hacia ella al ver su estado. «¿Qué ha pasado?». Entre sollozos entrecortados, Carmela le contó todo. La gala, la humillación pública, su confrontación final con Alejandro y doña Beatriz. El padre Joaquín la escuchó en silencio, sus ojos llenos de compasión.
Ven, dijo finalmente, guiándola hacia un banco en la primera fila. Siéntate. Creo que es hora de que tengamos una conversación que he postergado demasiado tiempo. Sacando un sobre amarillento de su sotana, el padre Joaquín comenzó. Tu padre me dejó esto antes de morir. Me hizo prometer que te lo entregaría cuando más lo necesitaras. Creo que ese momento ha llegado. Con manos temblorosas, Carmela abrió el sobre. Dentro había una carta escrita con la caligrafía irregular de su padre y una vieja fotografía. Querida Carmelita, comenzaba la carta. Si estás leyendo esto, es porque la vida te ha puesto a prueba. Nunca quise que cargaras con el peso de nuestro pasado, pero ahora necesitas saber la verdad sobre nuestra tierra y tu herencia. A medida que leía, los ojos de Carmela se abrían más y más. Su padre le revelaba que las tierras que siempre habían parecido sin valor eran en realidad parte de un antiguo territorio sagrado de sus ancestros indígenas. La fotografía mostraba a su abuela, una mujer de rostro sabio y ojos penetrantes, vestida con ropas tradicionales. Nuestra sangre, Carmelita, es una mezcla de luchas y esperanzas. La sabiduría de nuestros ancestros corre por tus venas. Esas tierras no son solo un pedazo de Colombia, son el latido de nuestra historia. Carmela levantó la vista, sus ojos encontrándose con los del padre Joaquín. ¿Usted sabía todo esto? El sacerdote asintió con pesar. Tu padre me hizo jurar que guardaría el secreto hasta que estuvieras lista. Quería protegerte, pero también prepararte para el momento en que tuvieras que defender tu herencia. Un silencio reflexivo llenó la iglesia. Carmela sentía como si un velo se hubiera levantado de sus ojos. Todas las recetas de su abuela, los cuentos que su padre le contaba de niña, las conexiones profundas que sentía con la tierra cuando cocinaba, todo cobraba un nuevo significado. ¿Qué debo hacer ahora?, preguntó, su voz apenas un susurro. El padre Joaquín tomó sus manos entre las suyas. Eso, mi querida Carmela, solo tú puedes decidirlo. Pero recuerda, tu valor no está en un contrato, en un hombre rico o en un negocio exitoso. Tu verdadera riqueza está en quién eres, en tus raíces y en los dones que has heredado. Mientras las primeras luces del amanecer se filtraban por los vitrales de la iglesia, Carmela sintió que algo despertaba dentro de ella. El dolor y la humillación de la noche anterior comenzaban a transformarse en una determinación ardiente. Se puso de pie, la carta de su padre apretada contra su pecho. Gracias, padre. Creo que sé lo que tengo que hacer. Salió de la iglesia con paso firme, el fresco aire de la mañana acariciando su rostro. El mundo que la había rechazado la noche anterior ahora parecía pequeño y distante. Tenía una herencia que honrar, una historia que contar y un futuro que construir. Mientras caminaba hacia Sabores de Casa, Carmela sintió que cada paso la acercaba más a su verdadero yo. El camino no sería fácil, pero estaba lista para enfrentarlo. Ya no era la novia ingenua de un millonario o la cocinera que soñaba con un cuento de hadas. Era Carmela Rojas, heredera de una tradición ancestral y dueña de su propio destino. El sol se alzaba sobre Medellín, prometiendo un nuevo día, y con él, el comienzo de una nueva Carmela. El aroma a café recién hecho y pan caliente inundaba Sabores de Casa cuando Carmela cruzó la puerta. Miguel, que había estado esperando ansioso toda la noche, corrió a su encuentro. «Jefa, ¿qué pasó?» Estaba preocupado y... «¿Por qué hueles a champán?» Carmela esbozó una sonrisa cansada. «Es una larga historia, Miguel, pero primero necesito tu ayuda». Durante las siguientes horas, Carmela y Miguel trabajaron incansablemente. Revisaron documentos, hicieron llamadas y planificaron. La determinación en los ojos de Carmela era contagiosa, y pronto Miguel se encontró atrapado en el torbellino de su renovada energía. «¿Estás segura de esto?», preguntó Miguel mientras revisaban los planos de las tierras. «Es arriesgado enfrentarse a alguien como Alejandro Montero». Carmela asintió, su rostro lleno de resolución. «Más que segura. Es hora de que sepan quién soy realmente». Esa tarde, Carmela convocó una reunión en su restaurante. A medida que el sol se ponía sobre Medellín, las figuras de Alejandro, doña Beatriz y el abogado de la familia Montero
cruzaron la puerta de Sabores de Casa. El contraste era evidente. Los Montero, con sus trajes caros y actitud arrogante, parecían fuera de lugar en el acogedor y sencillo restaurante. Carmela los recibió con una calma que los desconcertó. «Gracias por venir», dijo, guiándolos a una mesa. «Creo que tenemos mucho de qué hablar». Doña Beatriz fue la primera en romper el silencio tenso. «Si esto es sobre anoche, niña, ahórratelas». «Esto», interrumpió Carmela con firmeza, «es sobre las tierras, mis tierras». El abogado se inclinó hacia adelante, interesado. «Señorita Rojas, si está dispuesta a negociar, podemos...» Carmela levantó una mano, silenciándolo. Luego, con movimientos deliberados, extendió sobre la mesa una serie de documentos antiguos y fotografías. «Antes de que sigamos, hay algo que deben saber», comenzó. «Las tierras que tanto desean no son solo un pedazo de terreno para su resort. Son territorio sagrado, parte de la herencia ancestral de mi familia». Los ojos de Alejandro se abrieron con sorpresa, mientras doña Beatriz soltaba un bufido de incredulidad. Carmela continuó, su voz ganando fuerza. «Mi abuela era la guardiana de estas tierras, protegió sus secretos, sus tradiciones y su valor real durante décadas, y ahora esa responsabilidad ha caído sobre mí». Sacó entonces un informe reciente. «Hice que expertos independientes evaluaran el terreno. No solo es invaluable desde el punto de vista cultural y ecológico, sino que también contiene recursos naturales que lo hacen mucho más valioso de lo que ustedes imaginan». El rostro de Alejandro palideció. «Carmela, yo no tenía idea. Si lo hubiera sabido...» «Si lo hubieras sabido, ¿qué, Alejandro?», cortó Carmela, sus ojos brillando con una mezcla de dolor y determinación. «¿Habrías intentado engañarme de una manera diferente? ¿O simplemente habrías ofrecido más dinero?». Doña Beatriz, recuperando su compostura, intentó tomar el control de la situación. «Todo esto es muy conmovedor, querida, pero al final del día son solo cuentos. Lo que importa es el valor real, y estamos dispuestos a pagar generosamente por esas tierras». Carmela sonrió, pero era una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «El valor real, doña Beatriz, va mucho más allá del dinero. Pero ya que insiste en hablar de negocios...». Sacó otro documento. «He recibido ofertas de varias organizaciones internacionales interesadas en preservar el patrimonio cultural y natural de la región. Ofertas que, debo decir, hacen que su propuesta parezca insignificante». El silencio que siguió fue ensordecedor. El abogado revisaba frenéticamente los documentos. Alejandro parecía hundirse en su silla, y doña Beatriz, por primera vez, doña Beatriz parecía quedarse sin palabras. Carmela se puso de pie, su presencia llenando la habitación de una manera que nunca antes habían visto. «Les agradezco su tiempo, pero creo que nuestra reunión ha terminado, y con ella, cualquier negocio o relación que pudiera haber entre nosotros». Mientras los Montero se preparaban para irse, visiblemente sacudidos, Carmela añadió una última cosa. «Ah, y Alejandro, gracias por mostrarme lo que realmente valgo. Sin ti quizás nunca habría descubierto mi verdadera herencia». Cuando la puerta se cerró tras ellos, Miguel se acercó a Carmela poniendo una mano en su hombro. «Eso fue intenso. ¿Estás bien?». Carmela respiró profundamente, sintiendo como si un peso enorme se hubiera levantado de sus hombros. «Sí, Miguel. Por primera vez en mucho tiempo creo que realmente estoy bien». Mirando alrededor del restaurante, sus ojos se iluminaron con una nueva visión. «Sabes, creo que es hora de que Sabores de Casa evolucione. Tengo algunas ideas». Y así, mientras la noche caía sobre Medellín, Carmela comenzó a planear no solo el futuro de su restaurante, sino el legado que quería construir. Un legado basado en sus raíces, su cultura y la fuerza que había descubierto dentro de sí misma. Los días siguientes a la confrontación con los Montero fueron un torbellino de actividad para Carmela. Entre reuniones con abogados, conversaciones con organizaciones culturales y largas noches planeando el futuro de Sabores de Casa, apenas tuvo tiempo para procesar el giro dramático que había dado su vida. Una tarde,
Mientras experimentaba con una nueva receta en la cocina del restaurante, el sonido de la puerta abriéndose la sacó de su concentración. Al levantar la vista, se encontró cara a cara con Alejandro. «Carmela», dijo él, su voz una mezcla de arrepentimiento y súplica. «¿Podemos hablar?» Ella lo miró por un momento, notando las ojeras bajo sus ojos y la tensión en sus hombros. Parte de ella quería echarlo, pero otra parte, la parte que aún recordaba los buenos momentos, asintió en silencio. Se sentaron en una mesa alejada, el aire entre ellos cargado de palabras no dichas y emociones contenidas. «Lo siento», comenzó Alejandro, sus ojos fijos en la mesa. «Sé que esas palabras no son suficientes, pero necesito que sepas que nunca quise lastimarte». Carmela lo miró, su corazón dividido entre la ira y la compasión. «Entonces, ¿qué querías, Alejandro? ¿Mis tierras? ¿Mi herencia?» Él levantó la mirada, sus ojos llenos de una tristeza genuina. «Al principio sí, era solo un negocio más, pero luego te conocí de verdad. Tu pasión, tu bondad, tu fuerza. Me enamoré, Carmela, y eso me asustó». «¿Te asustó amarme?», preguntó ella incrédula. Alejandro asintió. «Me asustó porque por primera vez en mi vida sentí que alguien me veía por quien era realmente, no por mi dinero o mi apellido. Y en lugar de abrazar eso, me aferré a lo que conocía, los negocios, las manipulaciones». Carmela sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. «¿Y ahora qué, Alejandro? ¿Qué quieres de mí?». «Una segunda oportunidad», respondió él, su voz apenas un susurro. «Sé que no la merezco, pero quiero demostrarte que puedo ser el hombre que viste en mí. Sin mentiras, sin juegos, solo nosotros». El silencio que siguió pareció durar una eternidad. Carmela cerró los ojos, dejando que los recuerdos y emociones fluyeran a través de ella. Recordó la emoción de sus primeros encuentros, la chispa que sintió cuando él probó su comida por primera vez, las promesas de un futuro brillante. Pero también recordó el dolor de la traición, la humillación en la gala, el peso de las mentiras. Cuando abrió los ojos, su decisión estaba tomada. «Alejandro», comenzó, su voz suave pero firme, «una parte de mí siempre te querrá. Lo que tuvimos, aunque breve, fue real para mí. Pero no puedo construir un futuro sobre una base de mentiras y manipulación». Él asintió, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Carmela continuó. «Necesito tiempo. Tiempo para sanar, para redescubrirme, para honrar mi herencia. Y tú necesitas tiempo para encontrarte a ti mismo, lejos de las expectativas de tu familia y de la presión de tu mundo». Se levantó, caminando hacia la cocina. Regresó con un pequeño plato en el que había servido una porción de su nueva receta. «Prueba esto», le dijo, colocando el plato frente a él. Alejandro, confundido pero obediente, tomó un bocado. Sus ojos se iluminaron con sorpresa y deleite. «Es increíble», murmuró. «¿Qué es?». Carmela sonrió, una sonrisa agridulce pero genuina. «Es una fusión de sabores tradicionales de mi herencia con técnicas modernas. Es quien soy ahora, Alejandro, una mezcla de mi pasado y mi futuro, y necesito vivirlo por mí misma». Él asintió, comprendiendo el mensaje detrás de sus palabras. Se puso de pie, limpiándose las últimas lágrimas. «Gracias, Carmela, por todo. Espero que algún día puedas perdonarme». Mientras lo veía alejarse, Carmela sintió una mezcla de tristeza y liberación. Había elegido su camino, uno que honraba sus raíces y abrazaba su futuro. El amor que había sentido por Alejandro siempre sería parte de su historia, pero ya no definiría su destino. Volviendo a la cocina, Carmela se sumergió en el aroma de las especias y el sonido reconfortante de los cuchillos cortando verduras. Aquí, entre ollas y sartenes, estaba su verdadero hogar, y desde aquí construiría su legado, un plato a la vez. El aroma a cilantro fresco y ají picante inundaba el aire de sabores de casa. Carmela, con el cabello recogido en un pañuelo colorido que había pertenecido a su abuela, se movía con gracia entre las estaciones de cocina, supervisando, probando y ajustando cada platillo.
«Miguel, necesito más yuca», gritó por encima del bullicio de la cocina, «y dile a Lucía que los tamales están casi listos». El restaurante estaba en plena transformación. Las paredes, antes de un blanco sencillo, ahora lucían murales vibrantes que contaban la historia de sus ancestros. Cada mesa tenía un pequeño letrero que explicaba el origen de los platos servidos, conectando a los comensales con la rica herencia culinaria de la región. Pero el cambio más significativo no era visible a simple vista. Carmela había decidido convertir Sabores de Casa en una cooperativa, involucrando a la comunidad local en cada aspecto del negocio. Los ingredientes ahora provenían de pequeños agricultores de la zona, incluyendo algunas parcelas en sus propias tierras ancestrales que había decidido cultivar en lugar de vender. «Jefa», interrumpió Miguel, secándose el sudor de la frente. Llegaron los del periódico para la entrevista. Carmela respiró hondo, alisándose el delantal. La noticia de su enfrentamiento con los Montero y la subsecuente transformación de su restaurante se había extendido como pólvora por Medellín. Ahora, los medios querían conocer su historia. Al salir a la zona de comensales, se encontró con una joven periodista de ojos brillantes. «Señorita Rojas», comenzó la reportera, «su historia ha cautivado a la ciudad. ¿Cómo pasó de casi casarse con uno de los solteros más codiciados de Medellín a liderar este proyecto comunitario?» Carmela sonrió, recordando el tumultuoso viaje de los últimos meses. «No fue un camino fácil», respondió, «pero descubrí que mi verdadera riqueza estaba en mis raíces, en los sabores de mi infancia y en la sabiduría de mis ancestros». Mientras la entrevista continuaba, Carmela compartió su visión. Un restaurante que no solo ofreciera comida deliciosa, sino que también educara a los clientes sobre la importancia de preservar las tradiciones culinarias y apoyar a las comunidades locales. «Cada plato cuenta una historia», explicó, guiando a la periodista por el menú. «El ajiaco, por ejemplo, no es solo una sopa. Es un viaje a través de la historia de Colombia, con ingredientes que representan diferentes regiones y culturas». La pasión en su voz era palpable, y pronto otros comensales se acercaron para escuchar. Entre ellos, Carmela notó a una mujer mayor que la observaba con una mezcla de orgullo y curiosidad. Cuando la entrevista terminó, la mujer se acercó. «Disculpe», dijo con voz temblorosa, «¿usted es la nieta de Elena Rojas?» Carmela asintió, sorprendida. «Sí, ¿la conocía?» Los ojos de la mujer se llenaron de lágrimas. «Tu abuela y yo crecimos juntas en el pueblo. Ella siempre decía que su nieta continuaría su legado, pero nunca imaginé... Esto es hermoso, niña». Conmovida, Carmela abrazó a la mujer, sintiendo una conexión profunda con su pasado y su propósito. El resto del día transcurrió en un torbellino de actividad. El restaurante estaba lleno, con una fila de espera que se extendía por la calle. Carmela se movía de mesa en mesa, compartiendo historias, explicando ingredientes y conectando con cada cliente de una manera personal. Al caer la noche, mientras cerraban el local, Miguel se acercó a Carmela con una sonrisa cansada pero satisfecha. «Jefa, esto es increíble. Nunca había visto el restaurante así». Carmela asintió, su corazón rebosante de gratitud y emoción. «Es solo el comienzo, Miguel. Tengo grandes planes para Sabores de Casa». Mientras limpiaban, Carmela compartió su visión: clases de cocina para niños del barrio, un pequeño mercado de productos locales e incluso un programa de becas para jóvenes chefs interesados en preservar la cocina tradicional. «¿Y sabes qué es lo mejor?», añadió con una sonrisa traviesa. «Todo esto lo estamos haciendo sin un centavo de los Montero». Miguel rió, pero luego su expresión se tornó seria. «Hablando de los Montero, ¿has sabido algo de Alejandro?». Carmela hizo una pausa, su mano deteniéndose sobre una olla que estaba limpiando. «No», respondió suavemente, «y creo que es mejor así. Ambos necesitamos seguir nuestros propios caminos». Mientras cerraban el restaurante esa noche, Carmela miró alrededor con una mezcla de orgullo y determinación. Había enfrentado la adversidad, redescubierto sus raíces y transformado no solo su negocio, sino también su vida. Sabores de Casa
Ya no era solo un restaurante, era un testimonio de resiliencia, un homenaje a sus ancestros y una promesa para el futuro. Y Carmela estaba lista para escribir el próximo capítulo de su historia, un plato a la vez. 3 años habían pasado desde aquella noche fatídica en la gala de los Montero. El sol de la mañana se filtraba por las ventanas de Sabores de Casa, iluminando un espacio que, aunque familiar, había evolucionado enormemente. Carmela, con algunas canas prematuras asomando en sus sienes, revisaba los preparativos para un evento especial. El restaurante celebraría su aniversario, no solo como negocio, sino como el corazón de una comunidad revitalizada. «Miguel», llamó a su fiel amigo y ahora socio, «¿está todo listo para la clase de los niños?» Miguel asintió, señalando hacia un rincón donde pequeñas mesas y delantales coloridos esperaban a los pequeños aprendices de chef. Lo que comenzó como una idea para conectar con la comunidad se había convertido en un programa educativo reconocido en toda Medellín. El tintineo de la campana de la puerta interrumpió sus pensamientos. Una figura familiar entró. El padre Joaquín, ahora con el cabello completamente blanco, pero con la misma sonrisa cálida de siempre. «Carmela, hija», saludó abrazándola. «El lugar se ve maravilloso. Tu padre y tu abuela estarían tan orgullosos». Carmela sintió un nudo en la garganta. «Gracias, padre. A veces siento que están aquí, guiándome». Mientras recorrían el local, Carmela le mostró al sacerdote las novedades. Un pequeño museo dedicado a la historia culinaria de la región, estantes llenos de productos artesanales elaborados por la comunidad y un mural recién pintado que representaba las tierras ancestrales, ahora Prot. «Y eso no es todo», añadió Carmela con entusiasmo. «Hemos iniciado un programa de microcréditos para pequeños agricultores. Están recuperando técnicas de cultivo tradicionales y proporcionándonos ingredientes únicos». El padre Joaquín la miró con orgullo. «Has construido mucho más que un restaurante, Carmela. Has creado un legado». A medida que avanzaba el día, el restaurante se llenó de vida. Familias del barrio, turistas curiosos y hasta algunos chefs reconocidos se mezclaban, todos atraídos por la magia de Sabores de Casa. En medio de la celebración, Carmela notó a una pareja elegante entrando tímidamente. Su corazón dio un vuelco al reconocer a Alejandro, acompañado de una mujer que no conocía. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. Los recuerdos de su historia juntos pasaron como un relámpago por su mente. Pero en lugar del dolor que una vez sintió, Carmela experimentó una paz tranquila. Se acercó a ellos con una sonrisa genuina. «Bienvenidos a Sabores de Casa», saludó. Alejandro parecía nervioso. «Carmela, felicidades por todo esto. Es realmente impresionante». «Gracias», respondió ella, notando cómo Alejandro había cambiado. Parecía más relajado, menos el empresario implacable que había conocido. «Esta es Mariana», presentó Alejandro. «Mi esposa, ella fue quien me convenció de venir hoy. Dijo que necesitaba cerrar este capítulo adecuadamente». Mariana extendió su mano con una sonrisa amable. «Carmela, he oído tanto sobre ti y este lugar. Lo que has logrado es inspirador». Carmela les dio la bienvenida calurosamente, guiándolos a una mesa y recomendándoles platos especiales. Mientras se alejaba, sintió una mezcla de emociones, nostalgia por lo que pudo haber sido, pero sobre todo, una profunda gratitud por el camino que la vida la había llevado a recorrer. Al caer la noche, con el restaurante aún lleno de risas y conversaciones, Carmela subió a un pequeño escenario improvisado. El murmullo de las conversaciones se apagó gradualmente. «Gracias a todos por estar aquí», comenzó, su voz llena de emoción. «Hace 3 años pensé que había perdido todo. Mi amor, mis sueños, mi dirección en la vida. Pero en realidad, estaba a punto de descubrir mi verdadero propósito». Hizo una pausa, sus ojos recorriendo los rostros familiares y nuevos. «Este lugar, Sabores de Casa, no es solo mío. Es nuestro, de toda la comunidad. Es un testimonio de nuestras raíces, nuestra resiliencia y nuestros sueños». Levantó una copa. «Brindo por las recetas de nuestras abuelas,
por las manos trabajadoras de nuestros agricultores, por los niños que están aprendiendo a valorar nuestra herencia. Brindo por cada uno de ustedes que ha sido parte de este viaje. El local estalló en aplausos y vítores. Carmela, con lágrimas de alegría en los ojos, sintió que por fin había encontrado su lugar en el mundo. Más tarde, mientras cerraba el restaurante, se detuvo un momento para mirar la foto de su abuela que colgaba cerca de la entrada. «Lo logré, abuela», susurró. «Encontré el verdadero sabor de la dignidad». Afuera, las luces de Medellín brillaban bajo un cielo estrellado. Carmela salió, respirando profundamente el aire de la noche. Su camino no había sido fácil, pero cada desafío, cada lágrima, la había llevado a este momento. Sabores de Casa era más que un restaurante exitoso. Era un símbolo de transformación personal y comunitaria. Y mientras Carmela cerraba la puerta, sabía que esto era solo el comienzo de un nuevo capítulo, lleno de posibilidades, sabores y, sobre todo, dignidad.